my memory, like a honeybee, buzzing round a glass of sweet Chablis. Well, the radio's on and the windows rolled up and my mind's rolled. Antonio, Castilla-La Mancha, me gusta. Muchísimo gusto y bienvenida. ¿Estamos en Oretum? La capital de Oretania, por lo tanto, es un lugar especial para la historia de toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Y este es el Instituto de Investigación Arqueológica. Sí, efectivamente. Un instituto de investigación arqueológica que en muy pocas poblaciones pueden disfrutar y sentirse orgullosos de tener esto. Pues vamos a ver qué hacéis dentro. Sí, acompáñanos, por favor, gracias. Feel like it would never come. It's gonna be a long Monday, sitting all alone on a mountain by a river that has. Ya sabíamos que Oreto era especial, pero ahora podemos decir que es todavía más especial. ¿Qué Sí. la hace tan singular? Pues a ver, digamos que hay muchas joyas de la corona, como se suele decir, pero en este momento un antiguo hallazgo que había quedado en el olvido y que estaba durmiendo bajo tierra, nunca mejor dicho, pues es lo que tenemos montado aquí a la espera de su restauración en ese momento. Es una excepcional lauda. La lauda es que hay un crismón que está rodeado de elementos vegetales, se está reproduciendo, por lo tanto, un cristograma, es decir, Cristo es quien está representado de esta manera, pero lo importante es que se habla de un diácono de 70 años que perteneció muy seguramente a uno de los obispados visigodos más importantes de la península ibérica, el de Oretum. ¿Qué tenemos aquí? Justo esa tapa excepcional, que es un mosaico con una decoración y un texto que le hace único en la historia, hay que decirlo así de claro y contundentemente, en la historia de los godos o de los visigodos, del reino visigodo de Toledo. El mosaico está ahí. Sí, el mosaico ¿No? está Porque ahí se ven las teselas. Exacto. ¿Este sería uno de los últimos mosaicos romanos de la península? Sí, efectivamente, hoy por hoy, gracias a una cerámica traída del norte de África, de la vajilla de lujo que se utilizaba en aquella época, un borde ha aparecido justo debajo del mosaico. Esa cerámica es de pleno siglo VI. Eso significa que en este momento el último mosaico que se sepa que se ha hecho en la península ibérica sería este de Granátula Calatrava, es decir, de Oretum, antiguo municipio romano y un obispado visigodo de los importantes. Castilla-La Mancha, me gusta. A Hola, ver. Como ves, lo que estamos haciendo aquí es tratar de representar estas piezas, que como ves pues son trocitos, y lo que hacemos ¿Se pueden es... tocar? Claro que sí, puedes tocarlos. Pero tú ya viendo esto, ¿ya sabes de qué estamos hablando? Claro, nosotros sí, porque somos especialistas, entonces lo que tratamos es de facilitarle a quien no está delante de los objetos que pueda entender cómo son y cuáles son sus características. Para eso hacemos este tipo de dibujos. ¿Y por qué es importante este paso? Este paso es importantísimo porque toda la memoria gráfica y toda la documentación que se genera a lo largo del proceso de excavación se tiene que datar o se tiene que compensar con una información que procede de los objetos. Y viendo esta pieza, ¿qué información te da? Vale, mira, esta pieza casualmente es una pieza de cerámica que es la que sería como si dijéramos la vajilla de mesa normal de los romanos. Una vajilla muy estandarizada que se producía en masa y que nos permite reconocer muy bien y fechar los estratos porque sabemos perfectamente desde un momento concreto en la historia hasta el final de ese momento qué formas se producían y qué formas se utilizaban. Entonces, ¿cuántos años tiene? Pues estamos hablando de que esta pieza pertenece seguramente al siglo I después de Cristo y estamos hablando de que en torno a unos 2000 años. ¿Esto es sigilata entonces? Sí, eso es sigilata. Esta es una pieza que a primera vista pues no parece gran cosa, pero en realidad lo que estamos hablando es de una figura, una escultura de época ibérica que representa un toro. Y lo que más me llama la atención es como puedes ver que aquí está insinuado hasta el rabo.
Entonces ahí... Más piezas que tenemos o cosas importantes que hemos ido descubriendo a lo largo de este tiempo. Podéis observar... Es el padre. Sí, vamos, más o menos en cuestión de tamaño desde luego lo es. Esto es un resto de una escultura ibérica y que, como ves, está representando la parte que corresponde a la cabeza y a la posición posterior del lomo. Es una pieza muy importante porque refleja la conexión entre el pensamiento de la gente íbera y del momento final del orientalizante, que son gente que viene del norte de África y que transmiten pues ese pensamiento de animales, de poder o de animales mitológicos, como puede ser el lobo, el león, en este caso podría representar una leona, y todo eso tiene un gran simbolismo en esa cultura. ¿De aquí al yacimiento? Sí, ahora nos acompañáis y vamos al yacimiento a ver de dónde procede todo esto. Venga. I woke up in an alley by my work, laying with my sins, my hair. Pues hemos llegado al yacimiento. A guy named Jack, he was my friend, but Jim took me down in the end. I keep ticking on, I keep ticking on, El origen parece que lo tenemos allí, en este cerro. I keep ticking on. ¿Qué vamos a ver? I'm tired of Pues ahora vas a ver el enterramiento de un diácono visigodo. La sepultura en un mausoleo. get fired for dropping a glass of wine. Screw 'em all, I'm running out of. José Luis, Castilla-La Mancha, me gusta. Te pillamos con las manos en la masa. Efectivamente, nos encontramos en plena faena de trabajo, sobre todo en el proyecto de investigación Orisia Oretu Nuriz, y uno de los hitos era la extracción de la lauda musiva sepulcral del diácono del obispado Aurelius Vincentius, y que en estos momentos estamos procediendo a su exhumación. O sea, Aurelius está ahí. Aurelius Vincentius es un diácono que debería de estar ahí. Empiezan a asomar algunos huesos y estamos ya en la fase final. Estamos en la unidad 40. O sea, la primera era el mosaico Efectivamente. y desde el mosaico hasta donde está él había 40 capas de preparación. Esto ha estado perfectamente preparado por el hombre. O sea, este señor muere, le construyen una sepultura y sobre esa sepultura, que vemos que está construida en mampuestos, empiezan a construir una serie de capas de tierra batida, de cal, de argamasa, de piedra, de mampuestos, de teja, así hasta 40. Hasta que llegamos al mosaico, que es la unidad, en este caso 12, y sobre ese mosaico existen un conjunto de estructuras que es el monumento funerario, porque este señor se enterró en un rico monumento funerario que estaba además pintado. Luego era alguien muy importante. Era un personaje eclesiástico muy importante de la iglesia oretana y del obispado oretano de los siglos V y VI después de Cristo. Estamos impacientes. Yo también. Venga, Pues ¿qué hay que hacer? vamos a llamar a nuestro equipo para que empiece a excavar. The ocean's deep, she knew that much before she had just gonna leave and never come back to you. She'll watch you sleep, no, she never satisfied you. You're gonna weep before you go, you got to know she had to go and leave you alone. And in her heart, she's gone and on and on and on and on. The deep, dark, homeless ocean sink her to the bottom when she goes. ¿Eso qué es? ¿Es piedra o es el ladrillo? Esto es piedra. Sí, eso es piedra. Sí. Estamos notando cómo parte de la tumba tiene un rehundimiento. En esta zona se produjo en época islámica la construcción de una gran estructura hidráulica y de recreo que es el hamán, que es un baño romano, en definitiva, pero es un baño islámico, es un baño hecho por los árabes, que se instalan aquí cuando conquistan a partir del 711 toda la península ibérica, y aquí en Urit forma parte de Al-Ándalus. Eso es muy importante porque nos permite poder identificar qué es lo que iba antes y qué es lo que iba después. Porque, por ejemplo, tenemos unas leyes que se marcan en geología y en estratigrafía, y es que todo lo que se superpone sobre lo superpuesto es más moderno que lo que está por debajo. Y todo lo que corta es más moderno que lo que es cortado.
Eso es muy importante porque las intromisiones cerámicas o las intromisiones de materiales de otras culturas nos permiten poder extraerlos y poder aislarlos. Es como una especie de pequeña probeta y por eso trabajamos de una manera muy limpia dentro de los yacimientos. Estamos limpiando, estamos en lo que es un laboratorio y en un quirófano de operaciones donde excavamos con muchísima meticulosidad para poder conocer el proceso de construcción, el proceso de sellado y el proceso de modificación antrópica, en este caso por los árabes. No olvidemos que entre el momento en el que muere el diácono, se le entierra y llegan los árabes, pasan 200 años y en ese momento luego posteriormente se construye el hamán más antiguo de toda la península ibérica, que lo tenemos aquí. I heard he spent 500 pounds on jeans. Goes to the gym at least 6 times a week. Tenemos que hacernos una idea de qué era esto y desde cuándo tiene importancia. Efectivamente, es muy importante entender que no solo estamos ante la excavación de una tumba singular, sino que estamos ante un gran centro de poder. Un centro de poder que desde el Cerro de los Obispos, en Edad del Bronce, ya tenía control inmanente de todo este territorio. Hay que recordar que estamos en el valle del río Jabalón y que desde aquí se controla una franja de más de 50 kilómetros de ese valle. Espectacular, porque se llega desde Valdepeñas hasta prácticamente Caracuel. En torno al año 1000, en época protohistórica, se suben a los cerros de Domínguez, al cerro de Oretun que tenemos enfrente, al oeste. Ahí es donde constituyen el cerro de Orisia y desde en Orisia se constituye el gran Oppidum, el gran centro de poder que va a dar nombre a la cabecera del etnónimo, Oretania. Estamos viviendo en Oretania. Toda la provincia de Ciudad Real prácticamente es Oretania, desde los Montes de Toledo hasta Sierra Morena. Y la capital estaba aquí. Y la capital, junto con Cástulo, estaba aquí. Las fuentes hablan de que tanto Oretun, Orisia, como Cástulo eran los dos grandes centros de poder. O sea, es decir, es un centro de poder muy importante que es reducido por los romanos después del 206 en la Segunda Guerra Púnica y que pasa a ser un oppidum estipendiario que está pagando tributo al conventus cartaginensis, a Cartago Nova, a Cartagena. A partir de entonces se produce el proceso de municipalización en torno al 74 después de Cristo con el edicto de Vespasiano y en ese momento esta ciudad tiene derecho latino. Por eso encontramos un puente, el de Publius Baebius Venustus, que es el que está construyendo ese puente y que además dedica dinero para unos juegos circenses, 80.000 sestercios, una fortuna en aquella época. Hay que buscar un circo. Hay que buscar un circo y creemos que sabemos dónde está el circo. Y lo que estamos pisando en estos momentos no es ni más ni menos que la necrópolis del obispado hispano-visigodo de Oretun. Los árabes conquistan en el 711 la península y se instalan aquí y cambian el nombre de Oretun a Urit. Después de eso, a partir del 854, silencio, parece que hubo una destrucción y se traslada la capital de este territorio a Calatrava la Vieja. Y este territorio pasa prácticamente a ser un despoblado, con el término de Zuqueca, Suquilla. Es un término caminero que está diciendo despoblado en el camino. Y esa es la historia de este territorio. En el siglo XIII, después de la batalla de las Navas de Tolosa, la Orden de Calatrava se hace cargo de este territorio y constituye un priorato, el priorato de Nuestra Señora la Virgen de Oreto, Zuqueca. Esa es la historia de esta ciudad, esta es la historia de este territorio, una historia apasionante. Sin duda, además permite leer la historia de toda España. Absolutamente, aquí la tenemos presente. ¿Esto sigue siendo necrópolis? Exactamente, estamos pisando parte de la necrópolis de Oretun. Luego estamos hablando de una magnitud de población importante. Sí, para que te hagas una idea, aquí hay 10 hectáreas que forman parte del patrimonio municipal donde actualmente estamos interviniendo, pero el yacimiento, como te he dicho anteriormente, es muchísimo mayor. En esta zona, en la que sabemos que es necrópolis, primero por la continuidad de las tumbas, pero segundo porque desde el año pasado y este año parte del proyecto Orisia Oretun Urit, con las ayudas de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que hace es estudiar, escudriñar, realizar una especie de TAC computerizado al terreno y poder saber las estructuras que hay debajo.
De esa manera que lo que estamos haciendo es pasar esa radiografía, pasar ese georradar por este terreno y sin excavar sabemos la posición exacta de las tumbas, su orientación y ya podemos saber la adscripción cronológica, si son tumbas pertenecientes a la necrópolis o al cementerio visigodo o tumbas pertenecientes a la que tendría que haber maqbara islámica de Urit. Pues tenéis trabajo para varias generaciones. Para Vámonos. mucho. And I've watched them run. All I know what I'm missing now. Burning both ends full of fun. Dentro del proyecto Oretum 2019 hay una componente importante de las nuevas tecnologías. Cuando nosotros nos hicimos cargo de este yacimiento no teníamos planimetría del mismo, no existía. Nosotros hemos creado una nueva planimetría CAD y esa planimetría CAD la vamos a pasar a planimetría 3D para que a partir de ahí poder hacer la reconstrucción volumétrica y tridimensional de todo esto. Todo se está dibujando piedra por piedra en su estado original, con sus medidas y sus orientaciones. Me voy a buscar a tus expertos. Luego te veo. Vale. Adiós. Adiós. Sara, eres la proyectista. Esperanza. ¿Cuál Sí. es tu tarea aquí? Me encargo de proyectar todo el yacimiento, hacer los planos de todas las piedras. O sea, tú pones la base, los cimientos, Los cimientos. digamos, para que luego veamos lo que era esta antigua Claro. ciudad. Yo se lo paso a otro compañero que se encarga de hacer el 3D y la gente ya va a visualizar lo que había antes aquí. Creo que se nos va a perder la vista viendo Oreto. Sí, ¿eh? sí, sí. La verdad es que está muy bien, es muy interesante el proyecto. César, Castilla-La Mancha, me gusta. Olá, ¿Desde dónde vienes? de Braga, Portugal. ¿Y por qué estás aquí? Estou aqui invitado por os responsáveis da escavação para desenvolver trabalho de reconstrução virtual do Aman. ¿Qué ves tú aquí? Ok, aqui vejo pelo menos 3 ou 4 áreas distintas. O circuito de banhos começava ao fundo, com água fria, depois uma zona com água tépida e uma zona com água cálida. Esta área aqui servia a aquecer a água, poner agua caliente, es así que se dice en castellano, ¿correcto? ¿Sí? Ok. O sea, que estamos hablando de unos baños importantes. Sim, em termos do contexto da Península Ibérica, são muito importantes porque são praticamente os únicos conhecidos na época islâmica. Te ha gustado, ¿eh? Castilla-La Mancha y Oreto, ¿eh? Se lo he notado que le ha gustado. ¿Qué es lo que hacéis ahora? Pues ahora estamos cribando la tierra, ¿vale? Para si hubiese algún resto, efectivamente, por si hay algún resto de hueso o, por ejemplo, mira, ahora acabamos de encontrar un trocito de un diente. ¿Puedo? Claro que sí. Acabamos de encontrar un trocito de un diente. En este caso el diente es importante porque nos va a permitir, si le hacemos una analítica, obtener pues, información a nivel genético o por tema de colágeno, de si le ha faltado algún tipo de nutriente durante su vida, incluso pues temas de desgaste mental. Voy a ver cómo va la excavación. Skeleton of mine. 'Cause this one that I'm in's living out once again over time. Bueno, ya vamos viendo el perfil. Pues ya iba siendo hora porque está siendo un trabajo muy meticuloso. Es verdad que la arqueología requiere muchas veces una paciencia y cuando se trata de muertos, es decir, de excavar una tumba, pues el trabajo es más difícil. ¿Qué será esto en un futuro? Esto debería de terminar siendo parque arqueológico. Sí, efectivamente, pero el primer paso es que sea declarado bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica y a partir de ahí comenzar un proceso de evolución que creemos que debe de acabar en eso, en que Oretum sea parque arqueológico de Castilla-La Mancha. Pues volveremos. Gracias. Volveremos a verlo y a Será comprobarlo. será un placer. Adiós, Aurelio. Hasta luego.